Soy Lourdes Hernández, soy la CEO de DataHack, soy matemática de carrera hace ya unos años, como veis por el color de mi pelo, y he trabajado siempre en grandes compañías como Price, IBM, HP o T-Systems. Inicialmente, al principio de mi carrera, trabajaba en lo que era todo el ámbito de análisis de datos, ¿vale? Y después temas de Business Intelligence, de CRM, y posteriormente fui ocupando otras posiciones comerciales, gestión de cuentas, más a nivel socio y sobre todo en el ámbito del sector financiero, ¿vale? Hace 7 años decidí no tener más jefes y creé DataHack, especialistas en el análisis de datos. DataHack es un grupo empresarial independiente, capital 100% español, creado por profesionales en activo del mundo de Big Data, y nuestro objetivo es revolucionar la forma de entender y abordar los proyectos de Big Data e inteligencia artificial, ¿vale? Tenemos una visión muy sencilla. Bueno, gracias, Gloria. Esta soy yo. Si me pasas a la siguiente, ¿vale? Vamos a ver. Una visión muy sencilla, que es crear lo que no existe. Y hacemos un acompañamiento profesional y formativo para aquellas personas o empresas que desean adentrarse y evolucionar en el mundo del Big Data, ¿vale? Nuestro viaje nos ha llevado mucho más lejos de lo que esperábamos y hemos construido una gran comunidad donde compartimos conocimiento, experiencia, encuentros, proyectos y, sobre todo, la pasión por los datos y por lo que podemos hacer con ellos. Este evento y otros que a lo mejor luego Gloria os comenta son los que tenemos forman parte de esta comunidad de conocimiento que queremos compartir. Si pasas la slide, Gloria. Vale. Os sigo contando mientras Gloria se apaña con la tecnología, que también es... No se ve, estoy en la del equipo. Ah, pues yo es que estoy viendo una. Yo solo veo una conmigo misma, con Lourdes Hernández. Bueno, no me lo puedo tú, creer, no hoy es nuestro día. Muchas estoy viendo las de los clientes. Vale, sigo hablando y ya tú las pones, Gloria, como veas, y ya está. Vale, decía, tenemos una división de formación, ¿vale? Donde también metemos estos temas divulgativos, no solo estas charlas, sino los eventos, el blog y más cosas. Os animo a que consultéis porque casi todas las charlas las colgamos luego en nuestro canal de YouTube. Tenemos una división de talento, que luego Paloma Romero os va a hablar y os va a comentar más cosas. Y tenemos una división de consultoría donde hacemos cosas muy interesantes e innovadoras. Por ejemplo, tenemos un proyecto de I+D para el tratamiento de enfermedades degenerativas como el Alzheimer, dotando a un robot Pepper. Pepper es el robot humanoide que sale por todos lados, con una inteligencia artificial para poder trabajar con los pacientes. También colaboramos pues, con Cruz Roja en el tratamiento de datos de personas demandantes y atendidas, ¿vale? Mayores, refugiados. También acompañamos a otras compañías, pues, por ejemplo, a una compañía aseguradora para ayudarle a mejorar su modelo de abandono de clientes, y a otras para definir la estrategia hacia donde quieren ir, basándose siempre en los datos. También tenemos un montón de charlas, de posts, que, como os decía, pues las podéis ver en nuestra web, ¿vale? Aquí ahora os muestro el equipo, vuelve para atrás, vuelve el equipo. Es la anterior que me mandaste, Lourdes, esta es la que he podido subir. Vale, bueno, pues aquí tenéis al equipo que lo formamos, pues yo que estoy, de las personas que estamos aquí, Paloma, Marcelo y yo, que estamos los tres. Luego tenemos a Álvaro Pool, que es el director de la práctica de consulting, a Nacho Monasterio, que lleva la práctica de la escuela, y a Mar Baena, que lleva toda el área de finanzas. Y luego están también un montón de profesores y tutores que no están ahí contemplados, y otro equipo donde tenemos nuestra gente, Beatriz, Gloria, Rosa, Alicia, Cristina, Inés. Mezclamos gente de distintas edades y con distintas capacidades, ¿vale? Aquí tenéis algunos de nuestros principales clientes, os he comentado antes, y alguno de ellos, como el Banco de Santander, nos eligió como la escuela para formar a sus empleados, tanto en la parte de tecnología como a todas las personas de servicios centrales en su estrategia de digitalización de los empleados, ¿vale? Y no os voy a aburrir más, un poquito más solo con DataHack. Os voy a dar algunos datos, ¿no? Como hablamos de datos, pues voy a dar algunos datos de DataHack, ¿no? Para nosotros lo importante, como os decía, es las personas. Tenemos más de 50 profesores expertos, llevamos 5 años ya impartiendo formación,
y la mayoría de los profesores llevan desde el inicio con nosotros. Bueno, hemos crecido y hemos tenido que incorporar más profesores. Hemos dado cursos en Barcelona, Madrid, Sevilla, Bilbao. Ahora, con esto de la pandemia, pues los estamos dando todos en presenciales en aula virtual, con lo cual tenemos alumnos de todos los pueblos y ciudades de España y también tenemos gente de otras ciudades de Europa, incluso algunos valientes que se han incorporado a nuestra formación desde Latinoamérica, ¿no? Y como os decía de los profes, pues también algunos de nuestros alumnos aventajados iniciales pues se han pasado ya a ser profesores, porque en 5 años que llevan trabajando en proyectos pues ya tienen la experiencia y el conocimiento suficiente. Para que os hagáis una idea, tenemos más de 500 alumnos trabajando en proyectos de Big Data, en España mayoritariamente. Eso quiere decir que en casi todos los proyectos de Big Data que se están haciendo tenemos algún data hacker. También hemos formado más de 500 personas a través de los servicios In Company, millones de euros gestionados, $1 millón de euros gestionado de subvenciones y ayudas, oportunidades laborales para personas con discapacidad. Permitidme deciros que lo que vendemos en DataHack no son cursos, sino profesionales exitosos a los que formamos. Es decir, nuestro producto no es el curso, sino es la persona. Y ahora entrando un poco en el tema que teníamos que hablar hoy, ¿no? Hablar de cuáles son los sectores clave en el Big Data, ¿vale? Yo os voy a contar un poco lo que dicen los expertos y también os voy a hablar un poco de nuestra experiencia basada en lo que nosotros hacemos, en lo que hacen nuestros profesores y en la que hace la mayoría de nuestros alumnos. Según esta infografía de Andrés Macario, habla sobre todo pues, de la banca y del sector financiero como los primeros sectores donde se aplica el uso del Big Data. Tienen muchos datos, muchísimos datos, pero igualmente son muy cuidadosos con ellos. O sea que con los datos que tienen estas compañías podrían hacer muchas más cosas, pero ellos no las hacen. También con la pandemia hemos tenido una subida importante en cuanto al sector salud, ¿vale? Pues porque se han hecho muchos estudios. De hecho, podéis mirar en nuestra web y seguir incluso a Jorge López, que seguro algunos los conocéis, porque es uno de nuestros profes que habla siempre del COVID mucho desde el punto de vista de los datos, lo que dicen los datos, y él se dedica a analizar los datos de contagiados, de fallecidos, etcétera. Está muy chulo. Ahí también estamos nosotros intentando colaborar con Europa en algún proyecto europeo para la mejora del tratamiento de los enfermos de COVID, ¿vale? En el número 3, en esta infografía, aparecen las ciudades inteligentes y, sorprendentemente, versus lo que podríamos esperar, hablan también de sectores como la agricultura, la educación, el deporte e incluso el periodismo. A mí me parece que es fundamental todo lo que es el análisis de datos y el Big Data. Incluso os diría si hay algún sector que no tenga datos, ¿vale? Si hay alguna empresa o alguna compañía que no tenga datos y entonces ellos realmente será complicado el que puedan seguir adelante, pero la respuesta es que todos tienen muchísimos datos. Por ejemplo, tenemos un alumno que está trabajando también en temas de data, de análisis de datos, en la liga. Tenemos alumnos que son también abogados, periodistas, psicólogos, sociólogos. Está en boga en muchas cosas, ¿vale? Según un estudio que ha hecho la empresa AENOR, el potencial económico que tiene el Big Data está distribuido de la siguiente manera, ¿vale? En el ámbito de la industria hablaríamos de un 23%, en la producción un 22%, en la administración pública un 12%, en las tecnologías un 6%, sanidad un 5% y un mes del otro el 19%, representando el 13% de la economía actual. Si pasamos a la siguiente y hablamos de el volumen de inversión de ingresos que va a generar el Big Data entre 2016 y 2027, como veis, tiene un crecimiento exponencial. Y es algo que ha venido para quedarse. Si vemos desde 2019, que estaríamos en torno a 50, me parece que son billones de dólares, en 2023 estaríamos en 75 y en 2027 en 100. ¿Qué nos dice esto y qué os confirmo yo y lo tenemos bien claro? Esto no es una moda, ¿vale? No es algo que tenga una situación pasajera, sino que esto ha venido para quedarse, ¿vale? Esta mañana les comentaba yo a mis alumnos del Banco de Santander
que el impacto que va a tener todo el Big Data y el análisis de datos en la sociedad y en la historia, diríamos, yo creo que va a ser similar al que ha tenido la web, todo lo que es la explosión digital, ¿no? Si ahora miramos, pues todas las empresas tienen su huella digital, tienen su página web, incluso las personas tenemos un correo, unas redes sociales, ¿no? Si algo no está en Internet, pues no nos fiamos. Incluso para hacer cualquier tipo de transacción, de compra de productos, miramos en Internet, buscamos opiniones. Todo esto lo que hace es generar todos estos datos y el análisis y la explotación de todos estos datos es lo que nos va a llevar a hacer un cambio radical. Entonces, yo os animo a todos los que estéis aquí a que os informéis, os forméis, sepáis de qué estamos hablando, ¿no? Hay muchísimas cosas, hay mucha manipulación también de los datos y creo que es muy importante que todos entendamos qué datos tenemos, qué datos compartimos y qué uso se está haciendo de esos datos, ¿vale? No sé si hay alguna pregunta. He ido bastante rápida, Gloria, he cumplido mi cometido. Estamos en ¿vale? el tiempo, estamos en el tiempo. Fenómeno. Vale. Javier Romero pregunta si esos porcentajes son de España. Creo que no, que deben ser a nivel mundial porque son de datos procedentes de Statista y Statista es una empresa que os animo a que miréis, ¿vale? Lo podéis seguir en la web, que saca estadística de todo. Entonces, si fuera España, pondría España. Estos son a nivel mundial. Ojalá que fueran así en España, porque entonces a DataHack nos iría fenomenal. De todos los que estamos aquí, moriríamos de éxito, de la cantidad de dinero que podríamos sacar, ¿vale? Y, pues sí, Juan Castro pregunta, ¿otros qué industria agrupa? Vale, pues pásate para atrás. No lo tengo delante, pero está el link y seguro que en el link está el detalle de la... Es otra antes, Voy para allá. Gloria. Lo miro ahora y te lo digo, ¿vale? Tenemos aquí el link, incluso os voy a copiar el link en el chat para que lo podáis ver también vosotros. ¿Vale? Ok. Pues esto es un poco lo que yo quería contaros. De todos modos, voy a estar por aquí, o sea que si tenéis cualquier duda que yo os pueda contestar y que Paloma y Marcela no sepan. Sí, nos deja, bueno, están ahora preguntando en el chat que están surgiendo más dudas. ¿Cuál sector en España crees que es el que más dinero invierte en datos? Y Juan pregunta dice que tiene experiencia en logística, que si aplica. Son dos preguntas, dos personas distintas. Vale. ¿Cuál es el sector que más dinero invierte en datos? Pues yo creo que, digamos que sería el sector del marketing. Pero del marketing me refiero, si consideramos que invertir en marketing digital, es decir, todos los anuncios, toda la publicidad que nos ponen a todos en Internet, cuando miramos el periódico, miramos las noticias, cuando entramos en redes sociales, eso mueve muchísimo dinero, ¿vale? No sé si es un sector en sí, el sector de la publicidad. Ya sabemos que detrás está, pues, los que sepáis un poco de esto, pues está detrás Google, está Facebook, está Twitter, que son los grandes empresas donde las empresas y los particulares invierten en publicidad para conseguir más seguidores, para poder vender sus productos y servicios. Entonces yo diría que ese es el principal sector y luego hay sectores claramente como la banca, por dos razones fundamentales, por todo el tema normativo, ¿vale? El cumplimiento normativo que tienen que tener, que les obliga el Banco de España, la Comunidad Europea y todas las instituciones a cumplir unas normativas estrictas. Entonces, ellos tienen que invertir mucho dinero en poder tener todos los datos para poder dar respuesta a estos requisitos. En logística, ahora mismo están trabajando muchísimo. De hecho, nosotros tenemos ahora un proyecto muy chulo con una empresa, vamos a empezar a trabajar con una empresa que lo que quiere es medir los tacógrafos de los vehículos. Entonces, en concreto, por ejemplo, la empresa UPS americana hace ya unos cuantos años, hace más de 10 años, hizo un proyecto con el cual, optimizando, sensorizando los vehículos, sobre todo los camiones que hacían los repartos y mirando cuáles eran las rutas óptimas, el tiempo que estaban parados, el tiempo que tardaban, consiguió ahorrar 30 millones de dólares en un año, con lo cual el ahorro es brutal por el tema de las rutas, todo el tráfico, etcétera, pero incluso también por los repartos, no ya la parte de la geolocalización de los vehículos, sino de cuántos tienes que repartir, dónde tienes que repartir, toda esa optimización se hace también, ¿vale? Entonces en logística hay muchísimas cosas, ¿vale?
A ver, más preguntas veo Sí. aquí también. Albert Rovira, que pregunta que qué empresas, que si las pequeñas invierten en Big Data o siempre son las grandes. Te voy a decir, Albert, que todas tienen que invertir en Big Data, cada una, obviamente, según sus capacidades, y el que no invierta va a desaparecer. Entonces, los que tengáis una empresa pequeña, sí o sí tenéis que ir ya al análisis de datos. Mi recomendación también es, estos proyectos no son las grandes inversiones que decían antes de voy a gastarme un proyecto, 1 millón de euros, año y medio de proyecto para optimizar el abandono de mis clientes. Eso ya no se hace así. Vamos, mi recomendación, que a lo mejor hay empresas que lo hacen, sino se hacen con metodologías ágiles, con pequeños pilotos que te demuestren el valor de lo que estás haciendo y puedas ir haciéndolo más allá. Entonces, yo diría, por ejemplo, todas las startups, prácticamente el 100% de las startups que hay en España, bueno, y que hay todas las que vienen desde el mundo digital porque tienen una app o lo que sea, están analizando sus datos. Entonces, es sí o sí, hablo Big Data, hablo análisis de datos en general, ¿vale? Habrá en algunos casos que tengan que ir también a temas de redes sociales, análisis de imágenes, etcétera, y otros posiblemente con los datos que ellos generan será suficiente. Pregunta también Juan Antonio, en arquitectura y en construcción nadie se libra de aquí, ¿vale? Entonces, en arquitectura se puede hacer por todo lo que son procesos de construcción, toda la optimización, es decir, saber exactamente qué materiales se utilizan, si es el momento oportuno, analizar muchos datos, todos los datos que se tengan, ¿vale? Y también se puede hacer, que ya me parece quizá un pelín más ciencia ficción, pero todo el análisis de la visual, ¿no? De las imágenes de edificios pues, que requieran un mantenimiento, que tengan un riesgo, etcétera. Todo eso se puede hacer y se puede utilizar también. Siempre os digo que es importante que tengamos muchos datos, ¿vale? O sea, si un arquitecto a lo mejor tiene 10 casas que ha construido, pues a lo mejor 10 casas son pocas para poder hacer un análisis de Big Data, pero sí que se pueden hacer muchas más cosas, ¿vale? Siguen formulando algunas preguntas. Si os parece, las últimas ya respecto a los sectores, porque vamos a seguir tocando este tema. Entonces, vamos con las últimas, Lourdes. Vale, pues me he quedado aquí. Bueno, yo veía aquí a Ana Taboada preguntando por el sector inmobiliario. El sector inmobiliario es muy amplio, yo no lo conozco bien. A mí sí que me gustan mucho los portales inmobiliarios porque me gustan mucho las casas. Todo lo que tenga una huella digital, o sea, para toda la... yo creo que hay muchísimos casos de uso. Por ejemplo, si tú quieres saber todas las condiciones de los contratos, ¿vale? Quieres analizar muchos contratos, por supuesto, para estimar el precio y la demanda, la potencial demanda de las viviendas o de los alquileres, todo eso se puede hacer con temas de Big Data. Importante que sepamos el identificar bien el caso de uso, ¿vale? Que es una cosa importante. No es todo, tenemos que ir a hacerlo todo para todos, ¿vale? No sé si contesto alguna más, Gloria, ¿cómo lo ves? O si A lo mejor pasamos las a siguientes ya las va a contestar mejor Marcelo, me parece a mí, Vale. ya, porque, bueno, son temas que va a tocar Marcelo hablando. Ana nos dice gracias. Lo que sí hay una pregunta en el apartado de preguntas que puede que, bueno, mira, incluso también yo creo que lo va a responder mejor Marcelo, así que si os parece, bueno, si no, Marcelo, tú me corriges. Si te parece, Lourdes, no sé si quieres añadir algo más. Nada, os voy a devolver, si soy capaz, el Lo, control de la sesión o me lo quitas tú, ¿no? lo, lo, Para que lo tengo yo, de hecho, Vale, sí, ya lo tengo yo. Así que genial. se lo voy a pasar directamente a Marcelo. Marcelo Olina es nuestro director académico. Te paso el control. Marcelo, tienes que aceptar. ¿Se oye? ¿Se escucha? Perfectamente. Qué bien. Se escucha, se ve. Y ahora compartir. Voy. Venga, si puedes Voy. compartir pantalla, a ver si no tenemos ningún problema. Pues a la pantalla completa. ¿Sí? Está conectando. Pues a lo mejor esa es la solución, la pantalla completa, ¿eh? Se está viendo ya. Ah, qué bien. Qué Tu bueno. pantalla completa, vemos, Marcelo, sí. ¿Y si le doy a modo presentación? Hoy vemos la Perfectamente. presentación.
Ujú. Vale, fenomenal. Bueno, pues qué bien, se oye, se ve, se ve el material, pues vamos a ello. Bueno, me encanta ver que hay mucha participación. Yo no creo que haya nadie que pueda responder. Luego veremos la cantidad de sectores que hay por los que os habéis interesado, ¿no? Yo no creo que haya nadie que pueda responder por todo, ¿no? Pero sí que digo que de toda la sobreinformación que se encuentra en Internet es muy fácil ir simplemente a cualquier buscador y buscar Big Data y el sector que queráis y yo creo que está bastante bien descrito casos de uso como para hacerse una buena idea, ¿no? No puedo evitar uno que a mí me gusta especialmente cuando alguien preguntó por arquitectura, ¿no? Yo trabajé durante un tiempo en un proyecto de diseño de espacios inteligentes. En este caso era para un centro comercial de súper lujo y bueno, es como ciencia ficción, ¿no? Todo lo que es gracias a la sensórica, pues poder ver y planificar, identificar a las personas y planificar los movimientos de gente, organizar racionalmente el espacio, etcétera, ¿no? Ahora preguntaban, y he puesto pantalla completa, he dejado ver el chat. Pero bueno, preguntaban por procesamiento natural del lenguaje. El tema es que no he empezado con mi presentación, o sea que el tiempo no cuenta, ¿no? Bueno, este es un tema fundamental, fundamental. En el Big Data Spain, bueno, ahora se llama Big Things. En el último hizo una presentación alguien de Amazon, ¿no? Y hablaba de Alexa y fue chulísima. Bueno, están ahí, las podréis ver, ¿no? Entonces, hablaba ya pues de un contexto en el que ya no que Alexa entiende que si tú le susurras quiere que hables bajo, pues porque te da la gana por la hora o por lo que sea, ¿no? Sino, por ejemplo, en una conversación, bueno, que te puedas dirigir sin decir hey Google o hey Alexa, ¿no? Y que incluso en una conversación a tres sea lo suficientemente inteligente ese procesamiento para saber que estoy hablando con un amigo o una amiga de, oye, ¿y si pedimos una pizza? Y no te lo estoy diciendo a ti, Alexa. Y si ya estoy haciendo una petición, entonces ya entras y dialogas y preguntas y haces el pedido, etcétera. Bueno, procesamiento natural del lenguaje fundamental. Dicho esto, No te he entendido. increíble, se ha conectado habla de Alexa y mi Google Home se ha conectado. Bueno, voy con mi presentación, ¿vale? Y luego, si acaso, vamos con algunas preguntas. Bueno, de hecho, yo a mis slides les he puesto preguntas frecuentes. Yo soy Marcelo Molina. Uy, se me ha ido. Yo soy Marcelo Molina. Aquí están mis datos, mi teléfono y mi LinkedIn a vuestra disposición. Yo colaboro en el proceso de admisión de los programas máster en DataHack. Y me toca hablar, digo que me toca, pero en realidad diría que para mí, que me encanta, me gusta mucho asesorar a la gente. Hablo pues todas las semanas con bastantes personas en estos temas de Big Data, Jobs, Skills, y pues lo que he querido traer es las que son las preguntas que más frecuentemente me hacen, ¿no? Que seguro que a mucha gente cuando hablas, antes he visto 128 personas, o no sé cuántas irán ya, pues habrá quien a lo mejor se sepa lo que voy a contar, ¿no? O con algunas ya estoy hablando y a lo mejor hemos hablado de esto. Pero bueno, como os digo, son una generalidad. Entonces, le he dado a pasar. A ver, no, un segundo. Ahora, a ver. No se ve, ¿no? Ha saltado al final de la presentación directamente. Vaya por Dios, pues un segundo. A ver, ahora sí, ya verás. Mira, las preguntas frecuentes. Mira, voy a empezar por la segunda. Yo no tengo un perfil técnico, dice mucha gente. No sé programar. No sé, incluso no me gusta o me da miedo la estadística. ¿Es posible para mí realmente meterme en este mundo de los datos? Bueno, también dedicaré un comentario a los que sí son técnicos, que hay algunos, ¿no? Luego pondré una nube de palabras de los distintos sectores por los que os habéis interesado y hay algunos, minoría, pero hay algunos que sois tecnólogos, ¿no? Pero la mayoría tiene un perfil no técnico y se hacen esta pregunta. Veámoslo. Empezar por la segunda porque la primera no es una pregunta que explícitamente me hagan, pero cuando hablamos de la posibilidad de hacer una formación de especialización, no una formación de iniciación, sino una formación de especialización como es la de nuestros programas másters, entonces no da igual estar hablando de Big Data que de Analytics. Hablando de una forma genérica,
Hay quien dice Big Data y se refiere a ambas cosas. Y hay quien dice Analytics y se refiere a ambas cosas. Pero si tú te estás planteando una especialización, no es lo mismo una cosa que otra. Entonces, por eso, aunque no es algo que me pregunten explícitamente, pues no tengo ningún inconveniente en intentar aclarar a qué nos referimos. Y de hecho, nuestra formación está organizada y formación específica en Big Data y formación específica en Analytics. Entonces, un primer comentario para qué es una cosa y qué es otra, para orientar a y dónde me debería enfocar yo. La segunda es para mí esto de los datos y la tercera pues tiene que ver con si hago esta inversión es realmente para reinventarme, mucha gente, ¿no? Para encontrar con ello un trabajo. Bueno, hay quien se lo paga a su empresa y lo que buscan es poder acceder a proyectos que se van a hacer o que se están haciendo y ellos no tienen los skills, ¿no? Pero bueno, hablando de empleabilidad, que es lo que le ocupa a mucha gente, la pregunta sería, ¿hay trabajo? Después de formarme con vosotros, ¿encontraré trabajo en esto? ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo accedo al mundo laboral? Bueno, son bastantes cosas, así que vamos con ello. Y como el tema del día era este del petróleo, ¿no? Pues yo no sé mucho de petróleo, pero vamos, me ha sorprendido que más allá de que si el petróleo era el motor en el siglo XX y hoy en día son los datos, hay un paralelismo brutal entre el ciclo del petróleo y sus usos y el de los datos. Como para muchos de vosotros, os tuteo, como para muchos de vosotros, seguramente a lo mejor pues podéis saber más de la generalidad de lo que podría ser un ciclo del petróleo que el de los datos, pues voy a usar el paralelismo, ¿no? Entonces, bueno, este producto, bueno, y a todo esto no hago ninguna connotación del tema ecológico de tal. Es más, aquí, por ejemplo, pongo datos de usos del petróleo, que está sacando una infografía de Repsol, y todo es formidable y fantástico, ¿no? Insisto, no me meto en la parte polémica, solo quería extrapolar lo que sería el ciclo del petróleo a lo que es el ciclo de los datos, porque creo que ayudará a entenderlo. Entonces, bueno, si empezamos por casos de uso, fijar, bueno, sorprendente. No he puesto los habituales, los plásticos, los combustibles, etcétera. Esto lo sabemos todos, ¿no? Pero, por ejemplo, salvar miles de vidas. Pues de un polímero obtenido del petróleo se saca el nylon con el que se hacen los airbags. O pues los plásticos, las fibras de plástico que se utilizan en las impresoras 3D. Uno de los casos de impresoras 3D muy habituales es hacer prótesis, ¿no? Pues fijaos. Otro, los trajes de los astronautas también proceden de un polímero del petróleo que soporta temperaturas extremas, ¿no? Otro curioso, 900.000 kilómetros de fibra óptica, al final habla de la conexión del mundo, ¿no? Están recubiertos de plástico que se obtiene del petróleo. Bueno, no sigo por ahí. Quizá estos no son los que a uno le vienen a la cabeza cuando piensa en el petróleo y no salen sino tras una labor importante de investigación, de definir casos de uso, etcétera. Con los datos ya veréis, pasa algo muy similar. Marcelo, Pero esto, perdóname que te ¿sí? interrumpa. Se ha ido la imagen. Te oímos, pero no sé si estás pasando las slides. No, ¿y ahora? No, es que no te veo en la cámara y ha habido un momento que sí que se veía la presentación, pero me parece que se ha pausado. Está compartiendo toda su pantalla. Pues no Pues lo sé. sigues, Voy a... perdóname, ¿sigues en ciclo del petróleo y usos? Sí, Vale, sí, pues estábamos bien. Es que como se te ha dejado de ver el vídeo, por si acaso no se veía la... vale, vale. Vale, seguimos, perdón. Vale, bueno, pues voy a ello. Bueno, pero decía que el petróleo no levantas una piedra y sale. Hay que localizarlo y es verdaderamente complejo. Hay técnicas sísmicas para ver dónde está, obtenerlo, imaginaos las perforaciones, transportarlo pues, con los grandes buques, ¿cómo se dice? Tuberías por debajo del océano, etcétera, almacenarlo, incluso limpiarlo, ¿no? Bueno, refinarlo se dice, ¿no? Pero como con los datos, limpiarlos previamente a su uso, ¿no? Para obtener el petróleo en bruto. Bueno, simplemente quería decir que hay una gran primera parte del proceso que tiene que ver más con ingeniería. Hay muchos roles, muchos trabajos, pero tiene que ver con ingeniería. Y hay una segunda parte que tiene que ver con el uso y la explotación, que tiene que ver más con la ciencia. Pues en los datos, fijaros qué paralelismo. Hasta la representación de los datos, que suele ser un cilindro, normalmente asociado a una base de datos, pues se parece hasta a un barril, ¿no? De crudo.
Bueno, pues los datos hay que igual localizarlos, obtenerlos. Cada palabrita de esta está súper cargada de significado. O sea, podríamos decir, yo por ejemplo en DataHack, oye, vamos a ver nuestros clientes, pues de dónde vienen y qué interacción hacen con nosotros y cuánto tiempo están en nuestra web y cuántas veces nos consultan y cuándo tal, y qué dicen en las redes sociales de nosotros. Bueno, pues localizar esa información, pues en el CRM, bueno, espérate, vete tú a saber dónde, ¿no? No es tan evidente. Y si ya te vas a fuentes externas, ni te cuento. Entonces, identificar dónde está la información, obtenerla. Bueno, pues hay distintos niveles de almacenamiento, transportarla y que sea un flujo continuo, porque mucho de la analítica se hace en tiempo real, en streaming. Almacenarlos de una forma adecuada. No todos los almacenamientos son iguales, pues de la forma óptima según el caso de uso. Los datos ni te cuento cómo vienen de sucios, ¿no? Pues hay que refinarlos. Entonces, toda esa parte de tratamiento previa a obtener el dato en crudo tiene que ver con ingeniería de datos o con arquitectura Big Data. Ahora hablaremos un poquito más. En cambio, de otra parte, si afortunadamente o gracias a que hay unos perfiles que se encargan de todas estas tareas y tengo este dato crudo, hay otras personas y otros roles que se dedican a la ciencia de datos que pueden permitirse dedicarse a pues lo que hacen ellos, ¿no? Sacar el máximo jugo a ese dato bruto realizando análisis descriptivo, predictivo y prescriptivo. Lo he puesto ahí con siglas que ya no me cabía, ¿no? Entonces, ¿estos qué perfiles son? Analistas de datos, científicos de datos. Entonces, bueno, no sigo por aquí. Simplemente una primera gran división. Big Data es el gran proceso de proveer de dato corporativo al negocio, a los analistas y los científicos. Perfiles como estos. Y los que se encargan de sacar el valor y los insights, el conocimiento a los datos, son otros perfiles como estos, analistas y científicos de datos. ¿Cuál es el medio natural en el que se mueven los profesionales de Big Data? Pues trabajan con infraestructuras, con hardware, sistemas operativos, entornos virtualizados, infraestructuras, por cierto, on-premise, me refiero que las tienes tú en tu casa, en tu CPD, o en la nube, o híbridas, ¿no? Se me ha vuelto, perdona. Trabajan con plataformas, con clústeres, con bases de datos, hacen desarrollos, mucho movimiento de datos corporativo, en fin, si este es tu entorno natural o es el que quieres que sea, pues este podría ser tu ámbito natural, un ámbito mucho más Big Data. Si lo que te motiva o lo que sabes o hacia donde quieres ir tiene que ver más con la estadística aplicada, con algoritmos, con visualización de datos, ya avanzo, la programación también es sí o sí. Si quieres aprender ciencia de datos, no es una programación pro, pero es un recurso que hay que tener. Este proceso es el proceso de analytics, ¿no? Entonces, bueno, ahora que hemos hecho un poco la distinción entre Big Data y Analytics, vamos a avanzar. Mirad, esta es la nube de palabras de la que os hablaba. Aquí está, cuando os preguntamos, cuando registrasteis de qué sector erais o por cuál teníais interés, pues están todos estos, como las nubes de palabras, en grandes son en los que hay más repetición, ¿no? Pues aparecen ahí financiero, marketing, salud, recursos humanos. Los que aparecen más pequeñitos, pues a lo mejor han aparecido solo una o dos veces. Pero una primera reflexión viendo esta nube de palabras de en lo que vosotros decís que tenéis interés, ¿no? Fijaros lo transversal que es Big Data y Analytics. Ahora sí digo los dos, ¿no? Lo transversal que es. No hay sector que escape a la transformación. O ha sido ya transformado, o lo está siendo, o lo va a ser. Va a ser digitalizado. Y digitalizar significa dato. Y eso, como decía antes Lourdes, el negocio que quiera sobrevivir, pues tendrá que utilizar esos datos y poder analizarlos, ¿no? Entonces, bueno, analizando en esta nube de palabras, voy a empezar por un momento por los que han marcado un perfil un poco más técnico, perfil IT, tecnología, coding, sistemas de información, ciberseguridad, plataformas. Bueno, pues Big Data puede ser una opción. Ojo, hay gente que viene y se mueve en estos sectores, pero quiere hacer un cambio. Bueno, pues oye, estos perfectamente podrían moverse al mundo más analytics. Pero si te gusta, si este es tu mundo natural, trabajas con sistemas, con virtualización, con sistemas operativos, con infraestructuras, pues chico, aprende Big Data, aprende eso aplicado a Big Data y hay una oportunidad brutal, ¿no? Pero hay que especializarse en todos esos sistemas y plataformas, etcétera, para Big Data.
voy a lo que es la mayoría de lo que habéis marcado, que es gente de perfil no técnico. Entonces yo a vosotros, a los que no estáis en un mundo técnico, hay una primera barrera y yo os haría la siguiente pregunta. ¿Estás dispuesto a aprender a programar? Bueno, hay quien ya sabe, ¿no? Pero luego hablo de vosotros, los que ya sabéis. A los que no, ¿estás dispuesto a aprender a programar y estás dispuesto a entender la estadística? Bueno, incluso la respuesta puede ser, la verdad es que ni lo sé, no lo sé, no he programado nunca, no lo sé. Bueno, en este caso yo no te recomiendo un programa de especialización, un máster. Haz un curso de iniciación. Son baratos, son cortos, vas a dar los primeros pasos y vas a ver si quieres más o ahí te quedas, ¿no? Hay gente que lo tiene clarísimo. Dice, no, yo me gustaría aspiro a poder trabajar y saber de análisis de datos, pero hasta aquí. No voy a aprender a programar, no voy a aprender estadística, me coge sin ganas o mayor o lo que sea, ¿no? Bueno, pues hay un mundo, una posibilidad, que es prueba con los cuadros de mando. He puesto un ejemplo de visualización, es solamente un ejemplo. Hay muchas, bueno, aquí de hecho tenéis un link, perdón, para los más susceptibles. Esta es una visualización brutal, brutal, de cuadro de mando. No sale ningún, perdón, no sale ningún culo, o sea, nadie le tenga miedo en ponerla. No la he encontrado el 2020, fue del año pasado, y está hecho solo con técnicas de visualización de cuadro de mando. No hay que saber estadística, no hay que saber programar, pero oye, vaya vuelta al negocio, en este caso, pues de este negocio, ¿no? Pero bueno, esta visualización, fijaros que simple. Esto está en plena pandemia, en mayo, pues alguien hizo este análisis de cómo estos son los millones de usuarios diarios de Zoom en diciembre, 10 millones, en marzo 200, en abril 300. Y cómo crece la capitalización de Zoom frente a el de las líneas aéreas, que lógicamente pues la gente dejó de viajar, ¿no? Pero es tan brutal como que por mayo era mayor la capitalización de Zoom que la de las 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 primeras compañías o grupos de aerolíneas, ¿no? Bueno, pero esto no lo he puesto para hablar del caso de las aerolíneas y de Zoom, sino mira qué visualización más chula. Bueno, pues hay un mundo en el que se pueden hacer estas cosas sin necesidad de programar. Para los más valientes, para los que están dispuestos a aprender a programar y a aprender estadística y a saber manejarla, pues la ciencia de datos os espera, ¿no? Permitirme profundizar un poco en esto de la ciencia de datos. A mí me gusta mucho esta infografía, creo que lo resume bien. Fijaros que hay 4 grandes bloques. Uno de mates y estadística, donde mete toda la parte más científica de Machine Learning y Deep Learning y aprendizaje automático. Pero fijaros que hay una gran parte también de programación y de bases de datos, ¿no? Ojo, tampoco hace falta ser un super arquitecto, pero como os digo, por ejemplo, como recurso hay que saber programar. Un gran algoritmo será complejo por el algoritmo, no por la programación, pero está dentro de un programa. Entonces, pues programación básica hay que saber hacer para hacer ciencia de datos. Aquí está el conocimiento del negocio, bueno, en realidad bastante más, ¿no? Conocimiento del negocio, curioso sobre los datos, fíjate, pero dice más cosas. Capacidad de influir sobre la autoridad, una mente entusiasta, resolución de problemas, etcétera. Y skills de comunicación y de visualización. Aquí habla más de herramientas como Tableau, Power BI, etcétera, pero fijaros, pues también la capacidad de contar historias, ¿no? De saber trasladar los insights a acciones concretas, ¿no? Bueno, a mí me gusta mucho, me parece que recoge muy bien y un mensaje. Hay quien pregunta, bueno, entonces esto es para informáticos. Bueno, pues los informáticos a lo mejor de esta parte van un poco mejor, pero a lo mejor, bueno, en general los informáticos me dicen, no puedo con la estadística, no puedo. ¿Tú crees que podré? Yo es que no me veo, ¿no? Pues entonces, no sé, será para matemáticos. Bueno, pues hay matemáticos que tienen sus dificultades con el negocio, con la comunicación. Al final lo que quiero decir es que no importa tanto el punto de partida como lo abierta de tu mente y las ganas que tengas y lo dispuesto que estés a hacer Está muy bien esto de voy a cambiar de vida, pero cuánto esfuerzo y cuánto estás dispuesto a aprender, ¿no? Y esta para mí es la clave. Y aquí he puesto un meme porque, bueno, de hecho está sacado, lo compartieron los profes, ¿no? En su foro, ¿no? Decían, oye, esto es lo que la expectativa en lo que trabaja un científico de datos, que es pues un 20% en Deep Learning y un 80% en Machine Learning. En realidad, comprender el problema es la parte más grande de la tarta de su tiempo. Conseguir los datos, limpiarlos, preparar las variables,
pues ya se ha llevado el 70% y luego al final los algoritmos pues hacen un 10%, ¿no? Y luego el productivizarlos y mantenerlos, 20%. Bueno, voy con el último punto. El trabajo y qué hay que hacer. Mirad, yo he querido poner un par de transparencias de nuestra publicación interna en el grupo de alumni. Y si creo que hay algún alumni aquí, antiguo alumno de nuestros programas. Bueno, pues estas son 4 y 4, 8 y 6, 14 personas que en enero pues han accedido a nuevos puestos, ¿no? Hay empresas pues como Cruz Roja, Best in BI, Neurons, BigPy, Mindsight, en fin, y puestos pues de esto, de analítica, de ciencia de datos, de Big Data, ¿no? Aquí he puesto también un ejemplo de 4 ofertas de empleo recientes que hemos subido pues, al grupo de alumni. Entonces, pues imaginaros toda la comunidad que es DataHack, la de los profes, la de los antiguos alumnos. Ya somos más de 500 antiguos alumnos, ¿no? Y los primeros, los de la primera edición como yo, llevamos ya casi 5 años. Lo hicimos en mayo de 2016 y hoy pues muchos de ellos son profesionales de Big Data Analytics. Imaginaros el acceso, y por no decir el de Paloma que va a hablar ahora, si le dejo tiempo, el acceso a trabajo, ¿no? Bueno, ¿cómo resumiría lo que hay que hacer? Especializarse en datos. Resumo, si no sabes si te gusta, si esto es para ti, pero quieres explorarlo, haz un curso de iniciación. Si ya sabes que no quieres programar ni estadística, prueba con la visualización de datos. Si estás dispuesto a ir a por todas en analítica y pasar por la programación y por la estadística, haz un programa de especialización, Master Data Science o Master de Big Data Analytics. No me voy a entretener el que quiera, he puesto mi contacto, luego lo repito, que me consulte. Si vuelvo a las personas que son técnicas y que quieren moverse en un perfil técnico, especialízate en arquitectura Big Data. Hay un máster específicamente de esto, ¿no? Y ya para acabar, ¿qué hacen los mejores alumnos aparte de aprovechar al máximo los programas? Pues hacen cosas como esta. He puesto un par de ejemplos de alumnos. Antonio Romero. Yo fui tutor de este alumno, acabó en julio, y mira cómo le cunde el tiempo. Tiene este blog que podéis seguir y he puesto algunos de sus casos de usos, ¿no? Él pues sigue investigando y sigue publicando a pesar de estar trabajando y eso le sirve como para seguir reciclándose, aprendiendo y para ganar visibilidad. Tema fundamental, estar activo y hacerse visible en el dominio en el que te interesa trabajar. Caso de detección de billetes falsos mediante Machine Learning. ¿Cómo puede ayudar la ciencia de datos a gestionar los recursos contra incendios? Procesamiento, preguntabas antes, ¿no? Lenguaje natural aplicado a un fragmento de un libro, Patria. Motores de recomendación para Python. Bueno, pues esto, y tiene más entradas, ¿no? Fíjate si le ha cuntido de agosto para acá. Otro de esa misma promoción, Antonio Fernández Troyano, aquí está su blog. Pues, ¿cómo extraer información de PDFs? Bueno, cada uno de estos, si lo pinchas, es el artículo con el código que podéis seguir línea a línea. ¿Cómo monitorizar precios de productos con Python y no morir en el intento? Crea tu nube de palabras Word Cloud con Python a partir de varias webs. Es decir, haz web scraping y con esos contenidos haz nubes de palabras, ¿no? Inversión pasiva, bueno, verdaderamente, como veis, en este caso un tema más especializado. Y si tú quieres ser escaparate y ser visible en este mundo, coge datasets del mundo donde te quieres mover, haz cosas como las que se aprenden en los másteres de DataHack y hazte visible. Y como ya he hablado mucho, me paro aquí, pongo como última mi contacto para el que quiera saber más. Aquí lo tenéis, este es mi teléfono, este es mi LinkedIn y estoy encantado de atenderos. Pero en vez de así que hablo yo solo, pues pudiéndose escuchar y dejándose hablar, ¿vale? Hay algunas preguntas, Marcelo, si quieres vamos con las preguntas que han dejado en el apartado de... Vamos de tiempo, lo que me digáis. Vamos bien de tiempo. Vale. Hoy estamos cumpliendo súper bien a pesar de los imprevistos, así que fenomenal. Primero lo que voy a hacer, si te parece, es tomar de nuevo el control de la sesión para que nos veamos todos en grande. Creo que tienes la cámara quitada mientras activas, que no sé si podrás o ya son cosas tecnológicas, voy con las preguntas. Ahí. Pero se ha apagado sola, no sé, yo no la he tocado. Ahora se te apaga la luz, ahora. Ahora. Sí, parecía la luz, ¿vale? En el apartado de preguntas, a la izquierda tienes
Beatriz nos pregunta cómo está el tema en análisis del lenguaje, procesamiento del lenguaje natural. Bueno, ya hablamos de ello. Es una de las bases de la inteligencia artificial moderna. Por cierto, ya hablamos de aprendizaje automático avanzado, de deep learning. Entonces, pues es un área en el que se ha avanzado muchísimo. Permitidme poner un ejemplo. En DataHack, ya veis, pues una empresa española, una escuela de formación, pero también tenemos una línea de I+D. Y bueno, hicimos un proyecto de I+D que duró 2 años, en el cual dotamos, por cierto, salía en la silueta de este evento, ¿no? Salía un robot Pepper, con el cual le entrenamos para tratar a enfermos de Alzheimer. Y de hecho fuimos al Centro de Referencia de Alzheimer en Salamanca con el robot y pudimos experimentar con él. Una de las partes fundamentales, igual que otras de aprendizaje profundo como la navegación autónoma o detectar los sentimientos, las emociones, sintetizar voz, analizar las emociones visualmente, pues por supuesto el procesamiento natural del lenguaje es fundamental. Esto es un tema en el que se ha avanzado muchísimo y es sorprendente lo que nos viene por delante en esto. La interacción, acabaremos con los teclados e interactuaremos por voz de una forma súper natural. Pero bueno, esto lo digo porque se lo he oído a los que saben, tampoco quiero jugar yo a Julio Verne. Es un tema muy interesante. A mí me encanta ese tema. Me podría estar horas hablando de esto. Nos pregunta también Aliona, ¿cómo afecta la normativa de protección de datos al Big Data? Si se prevén más restricciones en este ámbito de cara al futuro próximo. Bueno, es un tema fundamental y nos toca colaborar, ¿no? Pues no vale a cualquier precio. Las personas tenemos derecho a nuestra intimidad. En un seminario que hicimos recientemente, al final ponía un ejemplo de imágenes tomadas con tantos millones de píxeles que al final o te quedas encerrado en tu casa, ya no es pues no tengo móvil y no le doy like a nada, me da igual, es que en el momento que sales empiezas a hacer zoom desde una foto tomada por satélite con millones de resolución y al final pues se puede saber hasta por dónde te mueves. Es un ejemplo un poco excepcional, pero cada vez en las esquinas, bueno, en los puntos estratégicos hay cámaras no de millones de píxeles, pero sí con una resolución muy buena, con lo cual pues se puede determinar un poco cómo se mueve también la gente, ¿no? Y de hecho, pues hay muchos casos de personalización de la publicidad según cómo se mueve la gente por las ciudades, ¿no? Dicho esto, pues hay que cumplir un poco la normativa y no vale todo a cualquier precio. Y a veces la normativa pues puede ser un poco freno al avance de la tecnología. Pero bueno, no está puesta por capricho, las personas tienen derecho también a su intimidad y ¿Puedo bueno, decir yo, pues añadir yo no algo? sé si queréis comentar algo. Lourdes, te veo ahí con ganas. Sí. A ver, yo creo que depende para qué. Obviamente, si somos un banco o una institución financiera, tenemos que ser absolutamente cuidadosos con los datos que manejamos. Si ya hablamos de temas de datos de la red, etcétera, muchas compañías pues tienen a lo mejor sus CPDs o sus bases de datos en Irlanda, con lo cual no están sujetos a la normativa europea. Entonces, no debería decir esto, pero hecha la ley, hecha la trampa. Es decir, todo lo que estamos viendo últimamente de la tasa Google, etcétera, yo creo que esto va a ser imparable y no quiero creer que no va a ser una desventaja para los países que sí estamos sujetos a la regulación europea, ¿vale? Porque al final, bueno, pues... Bueno, solo un comentario adicional. Es un tema relevante y muy importante. Que sepáis que en el programa Máster de Big Data y Analytics le dedicamos un espacio, un tiempo, a que un experto nos hable tanto de un poco la parte de marco regulatorio. Para conocerlo es muy arduo, es muy farragoso, pero no queremos que nuestros alumnos salgan súper especialistas en analítica y que no sepan la parte que hay tanto de marco regulatorio como la parte ética detrás del manejo de los datos y de los algoritmos. Y es un tema apasionante. Entonces, que sepáis que, bueno, el que le interese, pues en DataHack le dedicamos 4 horas a formarse sobre esto también. Me vais a perdonar, creo que con esto queda respondido, o si habéis respondido ya a la pregunta de Edison del grado de protección de datos existente en la Unión Europea, que es la siguiente, porque estáis comentando algo sobre el tema de los datos en la Unión Europea.
Preguntaba si esto implicará alguna desventaja en un futuro próximo de cara a la explotación de los datos respecto a otras regiones como Estados Unidos, China o Rusia, donde parece que estas leyes son más laxas. Bueno, a mí lo que me viene al final a la cabeza es que uso software americano y hardware americano. Sobre mi mesa está un portátil de una empresa americana, mi teléfono es de una china y la cámara es, no sé, qué, me lo acabo de inventar, quiero decir, iba a decir coreana. Pero quiero decirte que, y yo, pues, porque vosotros cuando os dice estás de acuerdo con las políticas de privacidad, ¿buscáis la casilla para marcar o os la leéis? Yo entiendo que os la leéis, yo por lo menos lo hago, ¿no? Bueno, es broma, pero quiero decirte bueno, al final estamos dando nuestro consentimiento y conozco gente que dice, no consiento a nada, tengo un teléfono de generación muy antigua, pero como os digo, al final ni siquiera vas a poder escapar así al control, ¿no? Como os digo, los espacios públicos ya son inteligentes, entonces es difícil permanecer en una burbuja. Totalmente. La siguiente pregunta de Ruth, yo creo que lo vamos a dejar para Paloma, que va a comenzar ahora, porque bueno, las preguntas más sobre perfiles en Big Data pues serán respondidas ahora. Y en el chat, vamos para allá. Pues sí, también son temas sobre trabajos en Big Data y perfiles. Entonces lo vamos a dejar para Paloma. Marcelo, no sé si quieres añadir alguna cosilla más. Bueno, estaba leyendo la pregunta de Edison y me doy cuenta que en realidad no la ha respondido. Sí, es verdad, la regulación europea es más, o mejor dicho, las otras regulaciones americana, china, rusa son más laxas que la europea. Puede ser una desventaja o a lo mejor vamos por delante y cuando lleguen grandes sanciones pues ellos tienen que dar un paso para atrás. Sinceramente no sé responder adecuadamente. Sé que nuestra legislación es más restrictiva y bueno, pues esperemos que podamos jugar en igualdad de condiciones pronto. Pues con esto, si os parece, vamos a pasar ya. Antes de continuar con Paloma Romero, voy a lanzar una encuesta. Gloria, perdón. Sí. Sí. No, que te iba a decir, es que hay varias personas preguntando para encontrar trabajo, etcétera. Entonces, aunque Paloma nos va a contar un poco, creo que es importante que tengamos claro una cosa: el trabajo no lo regalan, pero hay una ventaja respecto a otras prácticas. Si tú aprendes por tu cuenta, te formas y haces cosas, esas cosas te van a servir como experiencia profesional. Alguien preguntaba, ¿un curso de 10 horas? Si consiguiéramos encontrar trabajo con un curso de 10 horas, no habría paro, ¿vale? Entonces, con un curso de 10 horas, yo casi diría que no se puede garantizar el trabajo, pero lo que sí se puede es formarse, venir a eventos como este, ir a charlas, sacar tus propios datos, obtener datos abiertos, hay muchísimos datos, hacer tus propios informes con Power BI y moverte, que yo imagino que Paloma lo contará ahora, para que la gente te vea, o sea, no solo que lo hagas, sino ponerlo para que te encuentren, ¿no? Ya, solo quería apuntar eso. Bueno, en el sentido muy breve, solo decir que no hay magia. Cada persona con la que hablo, en serio, que se está planteando formarse, es algo que siempre sale. No hay magia. Pasa por tu esfuerzo, por tu dedicación. Nosotros ponemos nuestro máximo compromiso y empeño por ser una formación muy exigente para que saques lo máximo, pero pasa. ¿Verdad? Y bueno, también decir que hacemos mucha divulgación. La semana pasada hubo un taller de iniciación a Deep Learning que está grabado y que podéis seguir con el material de clase. Hace 2 o 3 semanas hubo uno de iniciación a la programación en Python. Son talleres con el material de clase disponible, gratuitos. Lo que pasa es que a veces, por ejemplo, yo la nube de palabras que he puesto la he hecho con Python. Podéis ir al taller que está en YouTube que dio Miguel Mena, Data Scientist en Telefónica, donde empezaba desde cero con Python y uno de los ejemplos que construía es una nube de palabras, ¿no? El tema es que si quieres aprender ciencia de datos y romper la barrera de acceso al mercado laboral en la cual a lo mejor ofrecen un salario de junior, pero ya te piden experiencia, no basta con un curso no quiero decir, pero quiero decirte un curso de unas horas, una certificación de sé programar en Python, o sea, verdaderamente
necesitas un plus, ¿no? Entonces, bueno, una cosa es una iniciación y otra cosa es romper la barrera de entrada al mercado laboral. Ahí hace falta más herramientas, ¿no? Bueno, no me extiendo. Venga, Paloma, ¿no? Yo creo que ahora Sí, solo iremos un una poco por cosita, ahí. una última ya. Es en nuestro máster, ¿vale? En nuestros cursos, hay que hacer un esfuerzo económico y casi más que el esfuerzo económico es el esfuerzo de currar porque hay que trabajar mucho. Pero tenemos una contratación del 99%. Y os digo el 99% porque hay algunas personas que deciden no trabajar porque deciden hacer otras cosas. Irse al campo, al restaurante que tiene un familiar, a trabajar en el restaurante. Esta persona no trabaja en Big Data. La empleabilidad es muy alta, pero tiene un coste, es que nadie regala nada. Y luego también, yo se lo comentaba, yo creo que en el chat alguno, hay una ventaja en esto, y es que es muy divertido. Si es lo tuyo, como comentaba Marcelo, si es para ti, al final es un trabajo creativo y divertido. Y ya si me callo y dejamos a Paloma que nos cuente más Pues cosas. no os lo vais a creer, pero antes de Paloma voy a hablar yo, porque os voy a pedir, voy a liberar una encuesta que a todos los asistentes agradecería que contestarais. Son solamente 3 preguntas muy cortas que nos ayudarán muchísimo a seguir programando charlas y webinars para todos vosotros. Paloma, si quieres ir comenzando mientras libero la encuesta y comienzo a compartir pantalla, por si quieres ir presentándote. Ahora sí. Gracias. Bueno, yo soy Paloma Romero, monté hace 3 años un headhunter asociado a DataHack como consecuencia de la necesidad de añadir una visión enfocada desde un punto de vista de talento a todo lo que es la visión técnica desde un punto de vista de formación. Es bastante gracioso que dentro de el mercado actualmente hay un gran desconocimiento desde un punto de vista técnico de qué es lo que se tiene que esperar o qué es lo que se tiene que formar para una persona que trabaja en Big Data, pero también es necesario hablar de los skills no técnicos necesarios para este área. Me gustaría empezar hablando de lo que Gartner considera estratégico desde un punto de vista de tecnología para el año 2021. Perdón, ¿se ve la pantalla correctamente? Estoy compartiendo, no sé si se ve. Yo estoy viendo así la parte de Gartner. Perfecto, de Gartner. Solo era eso, para ver si se veía bien. Perdón, gracias. Vamos, yo perfectamente lo veo, sí. Vale. Gartner considera estratégico desde un punto de vista de tecnología tres líneas principales. Uno es estar centrado en la persona. La segunda es tener libertad de movimientos y una independencia desde un punto de vista de localización. Y luego un delivery resiliente, que quiere decir muy enfocado a la agilidad y la optimización, de forma que la centricidad dentro de las personas se ubica principalmente en el Internet de los comportamientos, ya no el Internet de las cosas, y capturando todo lo que es la huella digital de cada uno de los comportamientos de las personas, el que se junta la experiencia del empleado, del cliente, del usuario y se vinculan todas como una multiexperiencia, ya que las personas son el centro, que la privacidad tiene que estar al uso del día y totalmente enfocada en esta centricidad de las personas. Desde la independencia de la ubicación, el tener una nube distribuida, es decir, tener, independientemente de dónde estés, tener la capacidad de acudir a esta nube pública, el tener la posibilidad de hacer operaciones en cualquier lugar y que dé igual, por así decirlo, el tener una malla de seguridad, de ciberseguridad enfocado a un control que sea totalmente confiable, que sea flexible, que sea escalable para todo lo que es el enfoque arquitectónico de las empresas. Y desde un punto de vista del delivery,
el tener un negocio inteligente composable, que esta palabra creo que no tiene traducción, es básicamente que se optimicen los recursos y que se mejore la agilidad empresarial, tener una ingeniería de toda la parte de la estrategia se me ha ido, que facilite toda la parte de rendimiento, escalabilidad, interpretabilidad y fiabilidad de los modelos de todo lo que es la inteligencia artificial, que se me había oído la palabra, y una hiperautomatización, es decir, todo aquello que sea automatizable, que lo sea, de forma que se implementen todo tipo de herramientas de tecnología en todo tipo de negocios. Pasa a la siguiente, por favor, Gloria. Respondiendo a una de las preguntas y con respecto a cómo está la empleabilidad, sí deciros que esta slide la he sacado de un periódico español, que es 5 días, que ha tomado de fuente LinkedIn y Microsoft. La identificación de la brecha españolas se centra, no sé por qué se me ha apagado la cámara, en esta distribución que básicamente lo que identifica es que el 50% de las empresas españolas consideran que no tienen talento suficiente, que no ven talento suficiente en ciberseguridad en el mercado. Un 46% que no encuentran talento en la analítica de datos. Un 44% en desarrollo. El desarrollo es aquella parte de la codificación que lo que hace es formar, crear todo lo que tiene que ver con webs o con apps. Un 37% en computación de la nube, tecnologías móviles e inteligencia artificial. Un 35% gestión de servicios, un 34% Internet de las cosas, un 34% gestión de relación de clientes y un 32% con robótica. De forma que esta es la identificación de la escasez de talento de perfiles técnicos por parte de las empresas, es decir, necesidades de las empresas no cubiertas actualmente. Pasa a la siguiente, por favor, Gloria. Una escuela en España que se llama EAE, Business School, en agosto del año pasado lanzó una encuesta con empresas para ver las posiciones más difíciles de cubrir en España en el presente, es decir, en agosto del año pasado. Y si veis la primera distribución, 5 de las 10 posiciones más difíciles tenían que ver con tecnología. Y con una enorme diferencia de la segunda, estamos hablando de temas de Big Data. La segunda son temas de Data Science. Sí deciros que en este caso están distinguiendo temas de Big Data, asemejándolo a temas de arquitectura sobre todo. Es decir, aquellas personas que gestionan los datos, los limpian, lo que decía Marcelo antes, los limpian y los procesan, mientras que los Data Science son aquellos que generan predicciones como consecuencia del análisis de datos. ¿Ok? Esta sería la diferencia. Pues si veis las posiciones más difíciles de cubrir en el futuro, que es la gráfica de abajo, 7 de las 10 más difíciles de cubrir son posiciones que tienen que ver con tecnología. Y ya estamos hablando por supuesto, la primera Big Data, la segunda Data Science, la siguiente ingeniero informático, la siguiente responsable de ciberseguridad, que en la gráfica anterior estaba mucho más abajo desde un punto de vista de distribución. Los temas de ciberseguridad están a la orden del día desde un punto de vista de demandas, ¿vale? Y bueno, luego seguido de operarios cualificados, tecnología I+D, especialistas en sistemas de información. Pasa a la siguiente. Esta slide es del año pasado y de noviembre del año pasado, si no recuerdo mal, y estas son las 15 profesiones con más futuros reconocidas según LinkedIn en función de los anuncios colgados en LinkedIn y publicitados por LinkedIn. Es decir,
los anuncios que tenían las palabras especialista en inteligencia artificial fueron el number one de las demandas. El 2, desarrollador de Salesforce. El 3, especialista en Customer Success. Y están marcados en una cruz aquellos que tienen que ver con temas de Big Data o con temas relacionados muy cercanamente con Big Data. Y estamos hablando del 1, especialista en inteligencia artificial. El 2, ingeniero en robótica, especialistas en ciberseguridad en el número 5. Luego, desarrollador de Python en el número 8, científico de datos en el 9, desarrollador de Big Data, ingeniero de datos. De forma que estamos hablando que 4 y 3, 7 de las 15 profesiones con más futuro tienen que ver con cosas relacionadas con datos, ya sea desde un punto de vista de Big Data, Estrategia Analytics o Big Data, Estrategia y Arquitectura o Analytics, la parte de predicción. Pasa a la siguiente, por favor, Gloria. 5 días, el periódico español considera como que la capacidad de trabajos tecnológicos para el año 2025, la capacidad estimada en millones de empleados, distinguiendo los puestos nuevos, que son la barra azul marino, la oscura. Esto quiere decir que 1.302.000 puestos, se estima que 1.302.000 puestos nuevos se van a generar en temas de desarrollo. Se van a generar 265.000 puestos relacionados con análisis de datos, inteligencia artificial y aprendizaje de máquinas. Y así en los siguientes. ¿Eso qué quiere decir? Que desde un punto de vista de la estimación de trabajo, de puestos de trabajo tecnológicos de aquí al año 2025, se cree que se van a demandar 1.302.000 puestos más en desarrollo de software. ¿Eso qué quiere decir? Que todas aquellas personas que deseen trabajar desde un punto de vista de desarrollo de software están en un momento perfecto para poder ser empleables en el muy corto plazo, de aquí al 2025. Desde un punto de vista de demanda, si veis la slide anterior del AI Business School, aquellos puestos más demandados, la anterior, justo, perdón, estamos diciendo que son posiciones súper difíciles de cubrir en España, por cierto, y son los puestos más demandados desde un punto de vista de estimación. Lo lógico es que una persona que quiera ser empleable desde un punto de vista directo es que se forme en estas prácticas. ¿Vale? Pasa 2, por favor, Gloria. ¿Ok? Estamos hablando de desarrollo de software, estamos hablando de análisis de datos, de inteligencia artificial, de aprendizaje de máquinas, de temas de perfiles en la nube y de datos, de data centers, por ejemplo, de ciberseguridad, de temas de privacidad, con lo cual el abanico a formarse es muy amplio. Pasa a la siguiente, por favor. Sí deciros que hemos tomado un portal de empleo que es Jobatus, que está accesible a cualquiera. Ellos lo que ven es que el crecimiento de la demanda de profesionales digitales en el 2021, es decir, en este año, se va a centrar principalmente en puestos de Chief Digital Officer, es decir, personas que tengan la capacidad de dirigir equipos de data digitales, de arquitectura, desde un punto de vista global. Y aquí existe la posibilidad de formarse en Big Data y no tirar código, sino que me formo soy una persona senior que he trabajado en el mercado tecnológico durante un montón de tiempo y me formo en Big Data. ¿Por qué? Porque voy a tener que liderar sí o sí equipos súper
especializados en temas muy centrados en datos que para mí son desconocidos, que es una de las opciones de la formación. Nuestra formación está muy centrada en tirar código. También os digo que existen alumnos nuestros, exalumnos, porque ya han acabado, que se han formado como consecuencia de la necesidad de dirigir a nivel técnico personas que estaban tirando código. ¿Ok? La siguiente, desde un punto de vista de demandas, especialista... Perdón. No, Gloria. Especialista en inteligencia artificial. La siguiente, Data Scientist. La siguiente, director de tecnología y así sucesivamente. Ya sí pasa, por favor. Sí deciros que desde un punto de vista, no sé si lo veis bien, de salarios, el último que tiene flechita es el analista de Big Data e inteligencia artificial. Un rango salarial medio de un especialista en temas de Big Data y inteligencia artificial está entre los 45.000 y los 65.000 euros. Y esto es según Expansión, que es un periódico español. Un experto en soluciones de inteligencia artificial para bots está entre los 80 y los 180, que es un margen que yo creo que se han querido cubrir las espaldas porque es súper amplio, son 100.000 euros de diferencia. Un IT Director y un Chief Data está entre un 90 y un 200.000 euros y un Chief Data Officer y un Digital Director también entre 90 y 200.000. Al final, lo que os estamos hablando es que sí que estamos contemplando que existe en el mercado una necesidad incipiente de puestos, de cubrir puestos muy técnicos. Existe una necesidad incipiente de buscar personas con un nivel alto de seniority, que sean expertos en temas de Big Data también, y bueno, que los salarios están en estos niveles, con unas horquillas que la verdad es que Expansión se ha cubierto las espaldas con unas horquillas tan altas. La última slide que tengo es, si la puedes pasar, Gloria, por favor, es un poco antigua, pero os da una información un poquito más ajustada. Es del año 2019, es de hace un año y medio más o menos. Está hecho por una joint venture entre Data Economy, que es una empresa de análisis de movimientos dentro del Big Data, Big Cloud, que es una empresa de análisis de temas de Big Data también, y la UOC, la Universidad Oberta de Cataluña. Y lo que hemos visto, bueno, lo que dice este estudio es que para empezar a trabajar dentro de temas de Data Scientist, al principio más o menos un sueldo medio serían unos 30.000 euros, un Senior Data Scientist cobra en torno a unos 50.000, un Chief Data Scientist en torno a unos 75.000, un ingeniero de Machine Learning está en unos 35.000, un Data Engineer entre 40 y 45.000 y un Data Architect entre 50 y 55.000. El tema es que existe muchísima más demanda, por así decirlo, de temas de arquitectura, porque para tener una capacidad predictiva, y esto Marcelo lo puede decir mucho mejor que yo, para tener la posibilidad de predecir con tus datos, lo primero que tienes que tener es tus datos ordenados, depurados y limpios, de forma que, bueno, pues el arquitecto de datos, por así decirlo, es lo que hace, es depura los datos y toda la parte de Data Scientist es quien predice, ¿ok? Y con esto sí comentaros que nosotros actualmente en DHSeed estamos haciendo distintos tipos de puestos, algunos centrados en temas solo de datos, otros centrados en temas que tienen que ver con datos, es decir, con temas de desarrolladores, de front, de backend, siempre muy centrados en temas de código. Sí deciros que la demanda suele variar mucho en función del tipo de empresa que pide,
¿ok? Porque no es comparable un Telefónica, por ejemplo, que es la empresa más grande española, que pide puestos muy, muy, muy concretos con especificaciones técnicas súper concretas, es decir, tiene que saber un experto de esto y esto, tiene que saber Cassandra, Docker y Python, por ejemplo, por decir 3 lenguajes distintos que no tienen nada que ver, ¿vale? También deciros que las empresas pequeñas, las startups, piden perfiles un poco que sirvan para todo, es decir, que tengan una parte de arquitectura, que tengan una parte científica, para que tengan la capacidad, pues un poco de aportar en toda su cadena de valor. Y desde un punto de vista de organización, no existen 2 puestos iguales, igual que antes Marcelo os decía, que no existen 2 nombres de puestos iguales, que mucha gente entiende lo mismo y lo llama diferente. Ya, si quieres dejar de compartir, Gloria, yo mi presentación ya ha acabado. No, perdón, sí que tenía una última. Sí deciros que desde un punto de vista de Big Data, de Analytics, es igual de importante el saber la parte técnica como el tener una capacidad de gestión integral con una base en todo lo que tiene que ver con el otro. Es decir, todos los skills que se necesitan actualmente para la nueva economía llevan a, 1, estoy centrada en las personas, lo mismo que decía Gartner, y con una buena base y una continua formación, mis empleados están motivados y felices. 2, tengo un foco en negocio, es decir, no me sirve solo saber de data, también me viene fenomenal saber de qué estamos hablando en función del negocio, de qué es mi empresa. Si hace petróleo, si es una empresa naviera o si es una empresa de seguros, por ejemplo. Es fundamental el tener en cuenta la transparencia, es decir, que lo que hacemos se haga entender. Yo que vengo del área de talento, es súper importante la capacidad de comunicar a todo el mundo por parte de la gente muy técnica, es decir, hablar el mismo lenguaje desde un punto de vista de la comprensión. Por otro lado, quien no ame los datos actualmente no está preparado para el futuro, porque todos los sectores, todas las empresas tienen este foco. Luego, que los datos se preocupen por la implementación total, es decir, que la calidad del dato y la calidad de lo que se saca del dato esté totalmente enfocado en el core. Y al final, que esté totalmente abierto a la innovación, es decir, que todo el mundo esté enfocado a una mejora continua. Y ya me callo, perdón. Empezamos con las preguntas. Si quieres dejar de compartir, Gloria, no sé si ya hemos acabado. Vale. Si quieres dejar de compartir, por favor, ya así me podéis volver a ver. Del chat, ¿qué relación hay entre ciberseguridad y Big Data? Bueno, pues todo lo... no sé si soy yo quien tiene que responder. Se lo he contestado yo a la persona, ¿vale? Debajo, justo, o sea, en la siguiente pregunta, ¿vale? Que yo le decía que son 2 prácticas completamente distintas que no tienen nada que ver, pero es cierto que la ciberseguridad, todas las posibles amenazas se tienden a utilizar algoritmos predictivos y herramientas de Big Data para poder detectar estas amenazas, ¿vale? Si puedo decir un ejemplo, yo antes cuando ponía la nube de palabras decía, mirad qué de sectores, ¿no? Y de hecho uno de ellos era ciberseguridad. Vuelvo a repetir lo que dije. Big Data y Analytics es súper transversal. Es decir, no hay sector que no o ha sido transformado o lo está siendo o lo va a ser. Entonces, ciberseguridad, pues hay un antes y después con el uso de Deep Learning. Por ejemplo, un tipo de redes, las GANs, las redes neuronales adversarias, ¿no? Lo que hacen es ponerse a competir una contra otra. Y eso es muy por encima de cómo puede entrenar una persona o un ingeniero. Una está continuamente buscando cómo encontrar una vulnerabilidad y la otra está defendiéndose y mejorándose de nuevos ataques que le llegan. Todas las grandes compañías de seguridad están usando GANs, redes adversarias. Pero
este caso es porque lo sabía, da igual. Lo que quiero decir es que otros no lo sabrán, pero que no hay sector que no escape y que no esté usando esto o lo vaya a usar. Y si no, desaparecerá. Había un anuncio de cucarachas que decía que con el nuevo no sé qué, al final mueren y desaparecen. Esto es una cuestión, o los usas o desapareces. No serás nadie. Si Vale, queréis, podemos... Perdón, Lourdes. No, que sí. No sé si vas a ser tú preguntando y vamos contestando, porque claro, a mí, yo tengo ahora las últimas, pero a lo mejor es un poco injusto los que han preguntado de hace tiempo y están los pobres esperando su respuesta y que respondamos las que están preguntando ahora. Entonces, no sé si casi mejor lanza tú una pregunta, Gloria, y la vamos respondiendo a nosotros, ¿te parece? Las que estén sin responder. Algunas se nos puede, lo quería decir, algunas se nos puede quedar en el tintero, a lo mejor por el scroll rápido del chat, porque, bueno, queremos hacer un evento un poco ágil para que no se nos haga muy largo a todos los asistentes. Entonces, si algo se nos queda en el tintero porque no nos hayamos dado cuenta o por falta de tiempo, por favor, contactad con nosotros. Hay 1000 formas de contacto, en info@datahack.es, en la web directamente. Hay un chat también que va a estar ahí Marcelo súper atento, que siempre está detrás del chat. En las redes sociales, 1000 formas de contacto. Por favor, no os quedéis con ninguna pregunta, que estamos ahí para responderos a todo y para ayudaros. Bueno, vamos con las que van formulando en el chat. No sé si... Sí, si quieres, ¿qué consejos le daríais a los que estáis a punto de terminar informática y os queréis especializar? A ver, el consejo es tener claro que vosotros lo que tenéis que buscar es vuestra empleabilidad. Y buscar la empleabilidad tiene que ver con 3 cosas. 1, tener la capacidad técnica, o sea, saber. 2, demostrar que sabes, es decir, demostrar con todos los blogs que os ha comentado Marcelo y tengáis la capacidad de compartir lo que sabéis. Y 3, tener una especialización real, porque no se puede saber de todo, ¿ok? El que es bueno como data scientist, que se centre en eso. Porque si lo que quieres es ser bueno en data scientist y te dedicas a limpiar los datos, es posible que no tengas la especialización necesaria adecuada. ¿Ok? Ya, perdón. Y también yo añadiría, y lo ha enseñado Marcelo antes, haced cosas, ¿vale? Abriros un GitHub, si sois ingenieros informáticos, seguro que ya sabéis lo que es el GitHub, abriros un GitHub, hacer vuestro, o sea, seguid, por ejemplo, nuestros eventos u otros eventos gratuitos, copiarlos, copiar el código, hacer vuestro código, vuestro propio código, coger vuestros propios datos, publicarlos en GitHub, publicarlos en las redes. Ahora mismo se valora lo que has hecho, no si te han pagado por ello. Es decir, nosotros tenemos alumnos, pues un alumno hizo un modelo predictivo que hacía con una cámara del móvil fotos de un vado que tenía enfrente de casa y para ver si le aparcaban los coches o no. Ya tenía un algoritmo que miraba las imágenes y lo comparaba. Lo hizo, lo enseñó, lo puso a atajar, lo mostró en un evento nuestro y encontró trabajo. Entonces es importante, haced cosas. Hay muchísimos cursos, hay muchísimos recursos y demostrar lo que sabéis. Hay 2 caminos. Podéis coger el camino más largo y más barato de dinero, pero posiblemente de tiempo, igualmente válido, cursos de Cloudera, de Coursera, hay muchísimos sitios para hacer cursos, hacer los cursos, participad en competiciones de Kaggle o buscad un sitio que os dé una formación y una experiencia homologable, pero aseguraros que conseguís lo que estáis buscando con ello. ¿Vale? Yo, perdona, quería decir, he visto, Paloma, creo, la pregunta a la que te referías, ¿no? Dice Javier Romero, supongo que es esa, que ¿qué consejos le darías a aquellos que estamos a punto de terminar ingeniería informática y nos queremos especializar en ingeniería de datos? Que os mandéis el currículum a Atahack, perdón, que buscamos becarios en la división de consultoría, si sois muy buenos. Perdón, Marcelo. Yo, va a sonar a perogrullada, pero yo lo que te diría es, no lo digas, hazlo. Quiero decir, de las cosas que más le oigo a los informáticos, una es que qué miedo la estadística, súper habitual. Y otra palabra que usan muchísimo es intrusismo. Los informáticos os quejáis, se quejan de cuánto intrusismo hay. Es verdad, si a lo que se refieren es que cada vez hay más gente que se pone a programar y no es informático, ojo, que es que este cuento ha cambiado. Es que programar va a ser como saber inglés hace un tiempo, programar en Python me refiero. Ahora bien, qué poquita gente va a tener acceso a ingeniería de datos y qué necesidad enorme, antes Paloma ha mencionado,
conozco a alguno de los IBEX 35 gastándose cada año 2 dígitos de millones de euros en software, en hardware y en consultoría. Y va a la par tanto en analítica como en arquitectura e ingeniería. Y hay mucha más escasez, hay mucho más neófito, mucha más gente que llega a la analítica de datos que la ingeniería. No os quejéis de intrusismo, perdóname, Javier, por decírtelo a ti, pero quiero decirte, informáticos, joder, muchos de vosotros os vais a la analítica de datos, bienvenidos, pero quiero decirte, si os gusta la informática, si os gustan los sistemas, aprended de verdad ingeniería, arquitectura, Big Data, ingeniería de datos. Y ya si me lo preguntáis a mí, yo te lo diría, máster de arquitectura Big Data, brutal, hazlo, a por ello. Eso tiene una ventaja, ese máster, o sea, tiene la desventaja que no lo puede hacer todo el mundo, los ingenieros informáticos sí, y tiene la ventaja que es un mercado mucho menos copado, porque claramente no puede ir todo el mundo. Es decir, a la parte de visualización que ha dicho Marcelo, puede ir gente que no sepa programar y que no tenga un perfil técnico, a la parte de arquitectura de datos, claramente no. Entonces, no hay tantísima oferta como en la parte de Data Science, pero sí que hay muchos menos candidatos. O sea, son perlas más preciadas, posiblemente. Bueno, si queréis podemos ir con las preguntas del apartado de preguntas, que en realidad es que son muchas preguntas que ya se han respondido. Si queréis echarles un vistazo, yo creo que se han respondido ya de forma general y en los comentarios que se han hecho posteriormente. Nos comenta vale, Josu. ¿puedo contestar? Perdona, Gloria, a Rolando, que preguntaba que en qué herramientas más importantes se debería capacitar, que se está capacitando en PySpark. Yo os diría, a los de cero, los que no sabéis nada, alguien lo comenta por aquí, el Excel es la herramienta más utilizada por los data scientists. Siento ser tampoco moderna, pero es una realidad. O sea, que hacer los cursos de Excel avanzados, de filtros, de pivot tables, haceros todos esos cursos. Luego recomendaría empezar con Power BI. Hay también muchísimos recursos y muchísimos cursos gratuitos. Una vez que ya queráis dar el salto un poco más a partes más de estadística, etcétera, os recomendaría lenguajes Python y R, ¿vale? Todo esto se puede aprender y podéis cacharrear vosotros mismos, y si ya os gusta, bueno, ahí hay muchísimo que aprender de Machine Learning. Yo os lo recomendaría con Python, que es lo más utilizado, y los que estáis pensando ya más en temas de arquitectura, pues ahí corrígeme Marcelo, pero yo lo que tienen que saber es Spark sí o sí, posiblemente Kibana, Kafka, pero bueno, eso si ya estéis en ese nivel, dais un vistazo en internet y lo descubrís enseguida lo que se está llevando. También os digo que es un mundo muy cambiante, que nosotros llevamos 5 años con el máster y hay herramientas que enseñábamos al principio y ya no las enseñamos porque se han quedado obsoletas, y otras que no enseñábamos y que han aparecido y que ahora son parte clave de la formación. De hecho, en ese sentido, un consejo es animaros a aprender los procesos de los datos y eso aprenderlo a través de una herramienta líder y open source, si puede ser, pues es genial. Pero las herramientas cambian. Pero, por ejemplo, el proceso de ingesta de datos en streaming pues va mejorando, ¿no? Pero quiero decirte, pues al principio se hablaba de Flume, Kafka, luego Flink, bueno, da igual, vendrán otras, ¿no? Pero, y si, por ejemplo, hablamos de herramientas de cuadro de mando, ni te cuento, ya no duran más de 2 años el líder del mundo mundial, pero da igual porque el proceso es el mismo, ¿no? Entonces, tampoco parálisis por análisis, centrémonos en aprender pues, una arquitectura de datos, un proceso de ingesta en streaming o un proceso de visualización de datos, por supuesto la ciencia de datos. Y luego hay tendencias, hay herramientas nuevas, por supuesto todo se va comoditizando, esto va a ir a mejor claramente, pero los procesos son mucho más permanentes que las herramientas. Comentaba Josu que la realidad es que es muy difícil encajar en esas ofertas de trabajo, aun siendo muy generalista, porque dice que piden conocimientos de muchas herramientas y varios años de experiencia, pero yo personalmente he visto muchas ofertas de empleo de las que comenta Paloma y las que colgamos en el grupo de alumni de DataHack, que a los exalumnos en el grupo de alumni les ayudamos colgando ofertas de empleo, proyectos, temas en los que pueden participar, en los que pueden
bueno, somos una ventana para todos los alumnos, para todos sus proyectos y para darlos a conocer y darles contacto con empresas y les pasamos ofertas de empleo y les facilitamos, por supuesto, una inserción laboral. Pero en esas ofertas que veo no se piden muchísimos años de experiencia, en muchos, corregidme si me equivoco. Es que hay una alta demanda, a lo mejor no es por eso que se pide tantísimo año de experiencia y más saliendo por ejemplo, de nuestro máster que se sale con más experiencia casi práctica, porque es un máster muy práctico que experiencia de años. Bueno, a ver, yo lo que, perdón. Adelante, Paloma. Adelante. Que yo lo que diría es que no pueden existir muchas demandas de experiencia muy alta porque muchos lenguajes se crearon hace muy pocos años, con lo cual estamos pidiendo de gente con 25 años de experiencia en una cosa que se creó hace 2. O sea, que eso quiere decir que el demandante no tiene ni idea del mercado. Que esta es otro melón que podemos abrir y que podemos hablar de ello, la gente que pide recursos, la gente de recursos humanos o los demandantes de este tipo de recursos, en muchas ocasiones no tienen ni idea de lo que están pidiendo. Entonces, bueno, el tema es que para lanzarse a este mercado laboral, mi recomendación como persona experta en recursos humanos es que nunca jamás se olvide la trayectoria anterior, es decir, el poder rentabilizar el conocimiento del negocio del que venimos, si somos personas ya con una trayectoria o si somos recién, si es nuestro primer trabajo, el tener la posibilidad de especializarnos mucho y de participar desde un punto de vista pues, de eventos, de compartir, de LinkedIn, para hacer visible nuestro trabajo, ¿vale? Y por otro lado, el tener la posibilidad de aportar una experiencia anterior hace que el know-how y el valor añadido que damos como consecuencia de la combinación de los datos y de la experiencia anterior haga de nosotros candidatos mucho más interesantes, ¿vale? De forma que, bueno, no olvidéis la experiencia anterior, no olvidéis de la parte de vuestros skills y, evidentemente, la formación que tenéis que tener tiene que ser una formación seria y en profundidad. Sí, tenéis que saber, y yo os diría también, no se busca trabajo, Paloma os lo puede contar mejor, mandando el currículum a una oferta de empleo. Eso, las posibilidades de éxito que vais a tener ahí son bastante bajas. Pero para eso están las redes sociales, para eso está LinkedIn, para eso está Twitter, para que podáis preguntar, informaros, saber qué proyecto es, qué tipo de proyecto, qué tipo de empresa y saber si vuestro perfil encaja o no. No nos podemos dejar llevar solo por una oferta de empleo que pidan no sé cuántos años de experiencia o ofrezcan no sé cuánto dinero, sino tenemos que pensar si realmente somos el candidato para esa oferta, ¿vale? Si tenemos la experiencia que nos piden y si podemos demostrar si llegamos a una entrevista esa experiencia que nos están demandando. A nosotros, a muchos de nuestros alumnos y ahora muchas empresas están mandando un fichero con datos y te piden la vuelta del fichero, ¿vale? O sea, la entrevista tiene una parte técnica donde tú tienes que analizar un dataset y devolverlo analizado. Pues ahí ya ellos ven en un primer cribado si realmente tienes esas capacidades técnicas y capacidades de storytelling, etcétera. Vale. Me salía a decir que quien no le ha escrito una carta a los Reyes Magos, ¿no? Entonces, muchas veces cuando rellenas un job description, ¿no? ¿Qué quiero? Pues este problema yo creo que viene de atrás en análisis de datos, ¿no? Cuando alguien dice, ¿qué quieres que tenga tu sistema de análisis? Espera que te lo digo, ¿no? A ver, chicos y chicas, y empiezas a apuntar y te sale al final algo, pues un imposible. Bueno, yo creo que esto también va cambiando y yo diría que, bueno, mirad dos tipos de ofertas. Hay algunas que son descalificantes, es decir, bueno, no estamos para lujos de desperdiciar ofertas, pero hay algunas que decir, no saben ni lo que piden. Pero bueno, yo creo que por suerte, como decía Lourdes, esto está cambiando. Hace no mucho, 4 o 5 años, no sabía ni el que te contrataba. Hoy en día es difícil que no haya una persona, por lo menos parte del proceso, pase por una entrevista técnica. Y el que te entrevista, en esa entrevista técnica, probablemente es alguien que sabe mucho, como nuestros profes, y él va a ser responsable del proyecto y necesita 2 o 4 personas. ¿Y sabes lo que necesita?
No necesita alguien tan experto como él, necesita alguien que le resuelva, que sepa de qué va. Y por eso le hace una prueba y le hace preguntas y le dura 2 minutos saber lo que sabes. Si a veces es un tema súper específico, una herramienta, chico, pues entonces en ese caso a aprender y a preparártelo bien y a saber mucho de esa herramienta. Pero en general son procesos y es la gran necesidad. O sabes de analytics o no sabes visualización o ciencia de datos, y en arquitectura e ingeniería lo mismo, ¿no? Entonces, bueno, ya lo hemos dicho, hay que entrar, hay que meter la cabeza en el mercado laboral. Hay dos grandes barreras. Paso número 1, meter la cabeza en el mercado laboral. Y es complicado. Sueldos muy bajos, ofertas fake, lo que os hemos dicho, ser visibles y meter la cabeza. No vale cualquier trabajo, no es ya lo he conseguido. ¿En qué consiste ese trabajo? ¿Qué te va a permitir? Porque el segundo peldaño, los 2, 3 siguientes años son clave. Nuestros profes no son súper expertos porque se han partido el lomo aprendiendo. Vaya mérito que ellos no tuvieron un máster y aprendieron a barrigazos. Son expertos porque llevan no sé cuántos proyectos a las espaldas. Entonces, no basta con entrar en el mercado laboral. No te conformes con el primer trabajo que salga. Tienes que entrar en un trabajo donde haya gente de la que seguir aprendiendo. Y los 2, 3 siguientes años al máster de DataHack, el máster es para meter la cabeza. Pero no te conformes, los 2, 3 siguientes años son clave. Si eres medianamente bueno, haces el máster, metes la cabeza y eres ambicioso en el sentido de renunciar a lo mejor a una cosa. Hay muchos alumnos que cumplen sueños que ni habían formulado en la segunda o tercera derivada. Entonces, hay que tener también la cabeza bien amueblada en esto. Hay que tener la mente fría, hay que tener muchas ganas de aprender, romper la barrera de entrar al mercado laboral y buscar un buen trabajo donde seguir aprendiendo los 2, 3 siguientes años. Vale, Este es mi resumen. Perdón, voy a contestar, que se nos vaya un poco el tiempo, algunas preguntas que he visto por aquí. María Aracil pregunta que cuál de nuestros programas se adapta mejor para ser CDO. Yo casi te diría, o sea, yo no creo en máster de CDO, yo, ¿vale? Que no dudo que haya empresas que lo vendan. Entonces te recomendaría, María, si quieres, habla un día con Marcelo y que Marcelo te diga, porque yo creo que el CDO, aunque no vaya a hacer los algoritmos, tiene que saber cómo se hacen. Una cosa es que no los haga él y tiene que conocer qué arquitectura va a tener por debajo. Tiene que conocer muchas cosas, aunque no las haga en primera persona, ¿vale? Luego, otra persona, José Miguel Molina, pregunta con qué parte de cloud trabajamos nosotros, ¿no? Si con el de Amazon, etcétera. Nosotros, por temas históricos, hay una parte que hacemos, tenemos infraestructura propia en DataHack, porque nos salía más barato que la nube, y trabajamos también con Amazon. Pero estamos preveyendo hacer algún tipo de pequeño curso para trabajar también la parte de Azure, porque yo creo que Azure se está comiendo bastante el mercado. Cuando nosotros empezamos hace 5 años no era muy fuerte, pero ahora está pegando más fuerte. Sí, Marcelo. Sí, quería decir que trabajamos con, por ejemplo, todos los alumnos del máster de arquitectura instalan un clúster de Hadoop en Amazon, ¿no? Pero quiero decirte, hoy es en Amazon como mañana es en otro lado. Pero, por ejemplo, en nuestros proyectos de consultoría, en Diáfora, Google nos dio $20.000 para entrenar nuestros modelos en su nube. Cierto. Sí, lo que pasa es que eso es más por la parte de consultoría que no de... Sí, pero lo que te quiero decir, nosotros no nos casamos con ningún proveedor. Nos encanta el open source y en cuanto a proveedores privados, pues nos encantan los líderes. Pero quiero decir, yo por lo menos no tengo ninguna servidumbre y vuelvo a decir, si quieres ser un súper especialista en Azure o en Amazon o en Google, pues a por las certificaciones y la arquitectura para ser el súper arquitecto de ello. Para mí, que estáis en una charla sobre Big Data y Analytics, hay que saber de la nube, pero prefiero que sepáis bien los procesos clave hacer en arquitectura, ingeniería de datos y luego soportados por una u otra nube que son similares. Si luego ya caes, como si caes en un cliente que usa más R que Python, que no es lo habitual, pues acabarás siendo un súper especialista en R en vez de en Python. Pues si caes en un cliente que usa todo Azure, pues acabarás aprendiendo un montón y te certificarás y serás el que más sepa. Yo no priorizaría aprender una infraestructura en concreta. Para mí es más importante aprender lo chungo. En cualquier caso, yo os digo, y luego ya, la última pregunta, yo ya me callo. Hay una persona que pregunta para empezar de cero. Si miráis en nuestra web, tenemos una serie de eventos que se llaman Get Started, ¿no, Gloria? Que son talleres sí. de cero. Una serie de los eventos son beginners.
Eso. Vale. Los eventos son Son beginners. para- De todas formas, efectivamente, empiezan desde cero a un nivel bajísimo. De hecho, yo estoy aprendiendo con que no vengo de este mundo. Yo vengo de comunicación y marketing, que sé que hay mucha gente de marketing. Yo estoy aprendiendo con esos webinars, ¿vale? Por si queréis empezar desde ahí, que no sepáis de cero patatero. La nube de palabras que ha hecho Marcelo, yo la he aprendido a hacer con Python, partiendo de esos webinars y yendo un poquito más allá, a base de hacer webinars con nuestros profesores, que son muy buenos, prestando un poquito de atención en el webinar, he empezado a dar mis primeros pasos. Entonces, bueno, sé que se vienen de otros sectores, pero todo es posible. Entonces, a mí me gusta la programación y yo ya hacía mis pinitos. Los que vengáis de otros sectores, si os resulta divertido, yo os animo. Entonces, oye, con esto ya, con mi speech, ya terminamos. Si os parece, las preguntas que se hayan quedado en el aire, para no alargar muchísimo esta charla, os animo de nuevo a que nos las comentéis por email o en la página web o, bueno, redes sociales. Ya sabéis que, bueno, hoy en día, pues, 1000 formas de contactos y nosotros estamos ahí para resolver todas las dudas que tengáis. Muchísimas gracias, Lourdes. ¿Sabes lo que estoy haciendo? ¿Sabes lo que estoy haciendo, Gloria? Dime. Lo he quitado durante la charla, he desactivado el chat. Ahora mismo ya está activo en la web. Si ha quedado alguna pregunta o alguien quiere, entráis en la web y hay un chat, podemos hablar. Ahí tenéis a Marcelo para responder todas las dudas que os hayan quedado pendientes o que os vayan surgiendo. Echad un vistazo en la web. En el apartado de formación tenéis todos los másters. Lo que tiene cada máster, el temario, a quién está dirigido, de verdad, si tenéis cualquier duda, ahí estamos. Bueno, os doy las gracias, Lourdes, Marcelo, Paloma, muchísimas gracias por vuestra intervención. Muchas gracias también a todos los asistentes. Os quiero recordar que la semana que viene tenemos un webinar gratuito de los que estábamos hablando, en el que aprenderemos cómo crear modelos en Python para predecir la fuga de clientes. También va a ser un nivel para principiantes, por si os queréis animar. Se pueden dar los primeros pasos, si prestáis mucha atención, luego se va a colgar en YouTube, pondremos los enlaces, pondremos los ejercicios, lo podéis repetir en casa tranquilamente. Os podéis apuntar en el apartado de eventos de nuestra página web, datahack.es, y más tarde, el día 8 de enero, tendremos una mesa de redonda donde grandes figuras del mundo de Big Data como Elena Gil o Macarena Estevez, entre otras, nos hablarán de tendencias y avances en los datos. Estad atento también a nuestras redes y también lo pondremos en el apartado de eventos. Y bueno, esto es todo. Muchísimas gracias de nuevo a todos. Perdonad los fallos del principio de las tecnologías que no siempre están de nuestra parte, a pesar de que llevamos meses con estos temas de conexiones a distancia, pero parece que hay días que no. Muchísimas gracias de nuevo. Esperamos veros pronto por DataHack y aquí estamos para todos vosotros. Buenas tardes. Gracias. Gracias. Adiós. Buenas tardes. Gracias, adiós.